diferencias son estadísticamente muy significativas, por eso es que hablamos de hipertensión arterial, pero las ajustamos por edad. ¿Sí? Entonces hay tablas para los niños y para los adultos. De todas maneras, si uno mira mira la edad y dice eso es más raro aún en el contexto de la paciente de 96 años. ¿Bien? Y digo todo esto porque son todas estas las cosas que hay que ir pensando rápidamente cuando el paciente nos va contando. Porque nosotros en nuestro cerebro tenemos que ir viendo todos estos hallazgos, si son normales y a qué atribuirlos. Después dice que está con una frecuencia cardíaca de 100 por minuto. Entonces, ahora díganme, ¿esa presión arterial es normal o no? Puede ser normal si yo no miro la edad. Pero es raro que tenga esta frecuencia cardíaca porque el mecanismo normal del corazón es aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco, ¿cierto? Porque la presión arterial depende ¿de qué? De la resistencia vascular periférica y del gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco depende de la frecuencia por el gasto sistólico. ¿Sí? Entonces, si la presión está baja, y la frecuencia cardíaca está alta, significa que el corazón está compensando con frecuencia para mantener el gasto. ¿Sí? Porque es un mecanismo de compensación. Entonces uno piensa en eso y dice, o sea, esta señora está para mantenerse consciente, porque si no estuviera así, estaría inconsciente quizás porque la PAM le caería. Y entonces no tendría suficiente presión para perfundir el cerebro. O la tendría solo si estuviera acostada en el suelo. ¿Sí? Digo todo esto porque entonces uno ve a los pacientes en distintas etapas, en distintos momentos. Y en este momento la señora está consciente y orientada. Estaba consciente y orientada antes por la historia clínica. Entonces uno debería pensar que la persona está a lo menos con sus funciones cerebrales normales, lo cual no podría hacer si tuviera una PAM baja. Por eso es que tienen que calcular la PAM. Entonces a uno, yo sé que esa cuestión a uno le dicen, la presión arterial, pero es que la presión arterial no, de verdad no es importante, lo único importante es la PAM. Lo que pasa es que nosotros medimos directamente la presión arterial y de eso podemos obtener la PAM, para eso medimos la presión arterial. ¿Ya? O sea, la medición de la presión arterial es un medio, no es un fin. Y entonces la señora, concordante con esta frecuencia cardíaca, porque yo debería decir en mi mente, entonces si esta señora está compensando la resistencia vascular periférica, ¿cómo debería estar? Alta. ¿Y por qué? Ya puede ser por la edad, pero ella está compensando. ¿Qué debería hacer la presión, la resistencia vascular periférica para que en mi proceso de compensación, ¿sí?, yo logre tener una perfusión arterial normal o suficiente, digamos? Si yo aumento la frecuencia, ¿qué tiene que disminuir? Para mantener la perfusión tiene que disminuir la resistencia, porque si aumenta la resistencia y aumenta la frecuencia, la presión va a caer igual. Una aumenta y la otra disminuye, siempre están así. Entonces ella debería tener una resistencia vascular periférica disminuida. ¿Sí? Eso sería lo normal, eso sería lo esperable. Pero, ¿cómo está su resistencia vascular periférica? ¿Y cómo podemos saber eso? Porque si es una persona que es mayor, debería tener una menor potencial para poder cambiar esa resistencia vascular periférica. ¿Ya? Pero las personas mayores tienen mayor capacidad de modificar la resistencia vascular periférica. ¿Por qué no? Señor, que no me acuerdo tu nombre, de lentes y con el pelo chascón. Eso, muy bien. ¿Nombre? Manuel. Ya Manuel, ¿por qué? Porque tú dijiste que
¿Ya? ¿Y qué? ¿Perdón? La elasticidad de los vasos. ¿Y por qué es importante la elasticidad de los vasos? Para poder adecuar los vasos a las presiones. ¿Ya? Yo sé lo que ustedes me dicen, ¿ya? Pero yo creo que a ustedes les falta... Vaso con flexión, vaso de flexión. Ya, ¿pero qué es eso? Porque no puedes aumentar la presión dentro de un globo que se está inflando. Ya, pero ¿qué es eso? ¿Cuál es el elemento más importante que determina la resistencia vascular periférica? ¿Qué? ¿Qué? No, el diámetro de los vasos. El diámetro. Por eso nosotros modificamos el diámetro. Vasodilatamos, vasocontraemos. Todo el rato estamos así. Dale, con la resistencia. ¿Sí? Y mientras más edad tenemos, menos capacidad tenemos de modificarnos por distintos factores endoteliales, de envejecimiento de las fibras musculares y elásticas de la arteria. Entonces nuestra capacidad para responder a los cambios es menor. Obvio, si tengo una enfermedad que afecta al endotelio, esta capacidad se deteriora más rápido y está más mal. Si le agrego varios factores de riesgo cardiovascular y le agrego hipertensión y diabetes, nos vamos a las chunas. ¿Sí? Entonces, lo normal es que si yo, para mantener el gasto cardíaco estable, yo juego todo el rato con frecuencia cardíaca y gasto sistólico. Si me disminuye el gasto sistólico, aumento la frecuencia cardíaca para mantener el gasto estable. ¿Sí? Y la presión arterial, que es la otra cosa que yo mido, depende de la resistencia vascular periférica y del gasto, que es el volumen sistólico por minuto. ¿Sí? Por lo tanto, yo para mantener la presión estable necesito manejar la resistencia y manejar el gasto cardíaco. Por eso es que la respuesta más rápida es la activación neurológica. ¿Sí? Y lo primero que hago es modificar el diámetro de los vasos mediante una masiva vasoconstricción inducida por adrenalina, que me aumenta la frecuencia cardíaca también. Y me mejora la presión arterial porque aumenta la frecuencia cardíaca. Y también aumenta la disponibilidad de calcio por vía de la adrenalina y entonces aumenta la contractilidad. Bien, entonces, en ese contexto, pensando en que la señora está hiperactivada con adrenalina a morir, yo voy a examinarla. Porque yo no quiero sorprenderme con las cosas que yo encuentro en el examen físico. No debo sorprenderme. Tengo que buscar las cosas que tengo que buscar. Entonces estas son las cosas que uno dice, pero le digo lo positivo o lo negativo. Yo quiero saber, ¿tiene diaforesis? ¿Está vasocontraída? ¿Está pálida? Porque si está pálida, vasocontraída y con diaforesis, ¿qué tiene? ¿Hiperactivación simpática o parasimpática? Simpática. Además, o sea que es concordante la frecuencia cardíaca con la hiperactivación simpática. Entonces la resistencia vascular periférica debería estar alta. Entonces, en esta condición, aumento la frecuencia cardíaca, aumento la resistencia vascular periférica, porque diablos, la presión diastólica está en 45. Por caída de la volumen. Entonces no me queda otra alternativa, pues. ¿Sí? No hay contenido, porque todo esto funciona cuando el contenido es estable, ¿cierto? Y entonces ella está con palidez y con diaforesis, hiperactivación simpática. Por eso es que le miramos el llene capilar en las uñas, porque el llene capilar depende de la resistencia vascular periférica. Es una muestra de cómo está perfundida la periferia. ¿Sí? Y cada vez que yo tengo activación adrenérgica, la perfusión distal cae. ¿Sí? Entonces tiene todo consistente con que su corazón está funcionando bien. ¿Sí? La respuesta fisiológica está respondiendo full, tiene activación simpática, el corazón está haciendo lo que debe hacer y aún así, y está en el bordecito de la PAM con eso. ¿Sí? ¿Comprenden? Le baja un poquitito la PAM y se va a tener un 5. ¿Bien? Dime.
Porque tiene hiperactivación simpática. ¿Y eso es porque, o es por una Porque es la respuesta fisiológica a la caída del gasto. ¿Sí? Si baja el gasto cardíaco, ¿sí? El glúmus carotidio y los presorreceptores en el callado aórtico van a decir, ¡oh, bajó la presión! Ya no me estiro tanto, ¿cierto? ¿Cierto? Eso va a pasar. Y la respuesta fisiológica es, la primera, es desencadenar la activación simpática, que es inmediata, es neurológica, no le pide permiso a nadie, hace lo que quiere. ¿Sí? Vía, ¿qué vía? Vago. Y entonces, después, más rato, se activó el sistema nervioso parasimpático, se liberó adrenalina, se enteraron hasta las últimas células del lecho unguial. Pero al principio no, nada. ¿Sí? Y esto depende de qué tanto tiempo. Ahora la pregunta es, ¿hay hiperaldosteronismo? ¿Cómo está la aldosterona en esta paciente? Cayó la PAM, cayó la presión arterial, ¿sí? Los vasoreceptores del riñón también se activaron, ¿sí? Cayó el filtrado glomerular, porque no hay presión de filtrado, ¿sí? Se libera renina, ¿sí? Disminuye el sodio intratubular, se libera renina, se activa la aldosterona contribuye a la disminución de la activación de la producción de óxido nítrico. Así que no se pueden vasodilatar las arterias y predomina el tono vasoconstrictor. Paralelamente se está produciendo vasoconstricción por la aldosterona, no solo por la angiotensina 2, y entonces se activa la producción de aldosterona. No, complicado eso. ¿Ya? Ya. Recuerdo del módulo de cardiología. Entonces, si la pregunta es, ¿tengo que recordar esto? Lo necesitan para cardio y lo necesitan para la vida. Recuerden. ¿Ya? Determinantes de la presión arterial. Entonces, la señora tiene todo. Parece que su corazón funciona bien, parece que la respuesta vascular está normal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los exámenes, te tomaron examen. Tiene una hemoglobina de 6,7. ¿Cómo tengo que saber hemograma? Sí. Antes de la intervención... perdón, ¿me salté algo? Sí, me salté. Ya. Bueno, ese es el examen físico. Pero otro antecedente, hace 10 días había sido intervenida por una fractura del fémur y le hicieron recambio de la cadera. ¿Ya? Y tuvo una caída casual. ¿Ya? Tiene 96 años, tiene derecho a caerse y tiene derecho a tener osteoporosis. Así que puede ser, pero también puede ser que haya tenido otro síncope. ¿Cierto? Se cuenta en tratamiento con profilaxis antitrombótica con enoxaparina que le dan a todos los pacientes para que no hagan una trombosis venosa profunda en los posoperatorios, y generalmente se da en una dosis que es profiláctica, no es de tratamiento anticoagulante, no alcanza los niveles de anticoagulación, pero igual está anticoagulada. ¿Ya? Además ha recibido tratamiento sintomático con ketoprofeno porque le recambiaron la cadera. ¿Sí? Y tiene antecedente de hipertensión arterial. ¿Cómo diablos va a tener esa presión? Está tomando enalapril 10 miligramos al día, dosis subóptima, porque el enalapril tiene una vida media corta, ¿sí? Tiene que ser usado a lo menos 2 veces al día, y si no tiene antecedentes de reacciones adversas a medicamentos. Y voy a volver al examen físico, o sea, la historia. Entonces tiene esta hemoglobina de 6,7 miligramos y antes de la intervención tenía 10,4 gramos por decilitro. Está con una leucocitosis de 20.000
por milímetro cúbico y tiene 14,9 14.000 neutrófilos y 93.000 plaquetas. Por todo esto por milímetro cúbico, como ustedes saben. Tiene una actividad de protrombina de 72%, un INR de 1,2, que convengamos el que está casi normal. Una creatinina de 1,34, anormal para la edad y para el género. Una velocidad de filtrado glomerular de 33 ml/minuto. Un sodio normal, un potasio un poquitito alto, levemente, 4,8. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene la paciente? La primera cosa que quiero que recuerden, que hemos conversado antes y que no tiene que ver con base, pero sí con la vida y con ser médico, por lo tanto les corresponde. Para hacer cualquier intervención en cualquier persona tenemos que tener un diagnóstico. Y esto no es por ser médico, es por... Siempre tenemos que tener un fundamento para hacer algo, ¿ya? Y ese fundamento en medicina es el diagnóstico. Entonces quiero los diagnósticos de esta paciente. Voy a empezar por allá, al final. Porfa, coopere con la Teletón. Ya, doctor, dígame. Diagnóstico. Quiero a lo menos 5, pero hay más. Un diagnóstico. Ya, hipotensión arterial. Ya, está la presión baja. Es medio indiscutible, ¿cierto? Pero una cosa un poquito más sindromática, porque existe el síndrome hipotensión arterial, porque quiero decirles que la semiología funciona para eso, para que englobemos los síndromes con los elementos que tenemos. Entonces, tenemos hipotensión arterial. ¿Y tu compañero del lado? Ya, Kurt, dime, ¿cómo se llama? ¿Ah? Claudio. Diagnósticos. ¿Perdón? Síndrome anémico. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Tiene anemia? Sí. Sí, tiene una hemoglobina baja. ¿Sí? Y no tenemos otra cosa, tenemos una hemoglobina baja en el contexto de un hemograma que tiene inclusive aumento de los leucocitos y disminución de las plaquetas. No está en rangos anormales, pero también está demasiado difícil. Ya, entonces tiene un síndrome anémico. Y ese síndrome anémico explica todas las síntomas, No. ¿no? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Sí? Tiene un síndrome anémico, ¿sí? Pero ese síndrome anémico ¿explica todas las cosas? No. Ah, ¿por qué no? Infiltrado. Ya, perfecto. Pero tiene un síndrome anémico y ¿Causado por qué? Y lo que pasa es que ese síndrome anémico es un síndrome. No estamos diciendo las causas. Las causas son las alternativas que tenemos para ese síndrome anémico. ¿Bien? Las vamos a conversar y las vamos a dejar entre medio porque tienes razón, el síndrome anémico no explica la melena. ¿Tenía melena? Sí. Sí. Ya, entonces, ¿qué tiene? Sangramiento intestinal alto. Choque hipovolémico. Un sangramiento intestinal alto. Tiene un síndrome, tiene hipotensión, dijo Kurt. ¿Qué tiene que ver eso con la anemia? Y está perdiendo sangre por el sistema digestivo. Ya, está perdiendo sangre por el sistema digestivo eventualmente, pero ¿por qué tiene hipotensión? Porque perdió volumen sanguíneo. Ya, porque hay hipovolemia, por eso está hipotensa. ¿Y qué pasa cuando tengo hipovolemia, hay hipotensión y tuve un síncope? Y ahora estoy con una PAM apenas con suerte en 60. Tu cuerpo no tiene suficiente sangre para circular al Y cerebro. está con diaforesis, con palidez, con hiperactivación de todos los sistemas de compensación para mantener el poquitito de sangre que tiene adentro. Choque isquémico. ¿Cómo se llama eso? ¿Sí?
¿Sí? Es que tiene una deshidratación la paciente. Sí. Sí, por definición tiene una deshidratación, le falta volumen, lo cual está evidenciado por la respuesta cardiovascular que tiene la paciente. Isotónica. ¿Ya? Es una deshidratación isotónica. Sí, uno siempre se deshidrata isotónico con las hemorragias agudas. Sí. Ya. Sí, tiene una deshidratación. Tiene una baja de volumen, que probablemente por un sangramiento digestivo, ya que tiene melena. ¿Ya? Tiene un síndrome anémico. ¿Qué más tiene? Tú dijiste que tenía un shock. Ya. Un shock hipovolémico. ¿Sí? Una persona tiene un shock hipovolémico cuando la presión arterial media no puede perfundir los tejidos. ¿Ya? Entonces ella no está en shock, solo porque tiene sus mecanismos de adaptación maximizados. La haces caminar un poco a esta señora y no va a poder, y va a entrar en shock. Porque esto no es un sí o no, es un continuo. Por eso es que el shock propiamente tal desde el punto de vista fisiopatológico es cuando las células empiezan a hacer anaerobiosis, porque no tienen oxígeno, porque no se aporta volumen que es necesario para aportar los glóbulos rojos. Para eso sirve el volumen. ¿Sí? Entonces, para el transporte de oxígeno. Cuando todos los mecanismos compensatorios ya no dan para más, ahí es shock. Ahí llegas al shock. Pero en clínica nosotros decimos, está cayendo el shock, porque esto es un proceso. ¿Sí? Pero mientras tanto, todos los mecanismos de adaptación se activaron y estos mismos mecanismos de adaptación pueden producirnos problemas graves. ¿Por qué? Porque obviamente con la vasoconstricción se va a producir hipoperfusión de algunos tejidos para mantener los otros perfundidos. Y vamos a estar con isquemias renales, isquemias intestinales, isquemia de la piel, etcétera, que podemos mantener un rato, pero no permanentemente. ¿Sí? Isquemia hepática, etc. Entonces tenemos una hemorragia digestiva alta, probablemente con sangramiento significativo suficiente como para producir un compromiso hemodinámico que está haciendo que la paciente esté hipotensa, está al borde del shock. En el shock hemorrágico, estas de la American Heart, hay algunos elementos que son los que determinan si yo estoy en qué fase del shock, ¿ya? Y tienen que ver con la pérdida de sangre. Si yo he perdido como un 15% del volumen circulante efectivo, voy a tener síntomas, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca va a aumentar, va a bajar la presión arterial, ¿sí? Por el hipovolumen, y la presión diferencial se va a mantener en los rangos, ¿ya? Y la frecuencia cardíaca más o menos. La paciente está aquí, con 100 de frecuencia, o aquí, con 120 de frecuencia, pero eso depende de la capacidad cardiovascular de compensar. Está así de hipotensa y a pesar de que está eutnésica. Lo que quiero decir es que ella, y les muestro esto, porque ella debe haber sangrado mucho para tener estos síntomas. Y esto ocurrió hace 2 días, o sea, lleva 2 días la señora a punta de hipotensión severa, ¿sí? Reabsorbiendo agua por vía renal significativamente, ¿sí? Pero está estabilizada. Entonces, independientemente de la situación, que cuando uno tiene un paciente en shock, lo primero que tiene que hacer es estabilizar al paciente, porque se va a morir no del sangramiento, se va a morir por el shock cardiogénico, por la falta de perfusión de los tejidos. Cuando eso ocurre, cuando una persona, independientemente de lo que tenga, sea rico o pobre, hombre o mujer, blanco o negro, está en shock de cualquier tipo, nuestra obligación es hacerle reanimación, porque ese paciente se va a morir. Entonces, no importa qué lo causó, eso lo pensaremos después. Por eso es tan importante que ustedes vean hasta qué punto la paciente está utilizando sus mecanismos de adaptación, porque eso determina la flexibilidad que tiene el paciente para aguantar otro rato. ¿Sí? Y cuando el paciente llega comprometido de conciencia es que ya lo dio todo, ¿comprenden? Y ya no.
Entonces a este paciente le vamos a dar tratamiento y esta paciente hay que perfundirla con soluciones isotónicas, con suero fisiológico, es el protocolo, porque lo que nosotros queremos es aumentar el volumen circulante efectivo para que mejore la PAM. ¿Sí? Porque los pocos glóbulos rojos tienen que ir para allá, pero no van a ir si no está perfundido. ¿Comprende? Esta es una cuestión hemodinámica pura. Es que van a decir, ay, que si tiene un sangramiento se le va a salir por la herida. No importa. ¿Sí? ¿Sí? Esto es muy importante, mucho. ¿Bien? No me importa lo que tenga. Primero la reanimo. Cuando está viva me preocupo. Cuando está puerta ya no. No hay ¿Sí? que traer. No hay, ¿ya? Entonces a esta paciente le pasaron soluciones cristaloides y para eso siempre hay que colocarle una vía venosa grande, lo más grande que tolere, ojalá 2 o más porque necesitamos perfundirla masivamente e idealmente le vamos a hacer pruebas para transfundirla, porque claro, yo puedo dejarle a una persona con una anemia aguda, y es muy importante lo que decía Claudio, que tiene una anemia aguda, porque una hipovolemia puede ser por cualquier causa, pero cuando es anemia hay alteración en el transporte de oxígeno, si no hay glóbulos rojos. Entonces tengo que reponer el volumen y ojalá reponer los glóbulos rojos, porque ese es el tratamiento más efectivo para una anemia aguda. ¿Bien? Entonces, a esta paciente se le transfundieron 2 unidades de glóbulos rojos. Quiero contarles, ya van a ver esto en medicina interna. La paciente se compensó. Generalmente le aportamos un poquito de glóbulos rojos. 2 unidades son 600 centímetros cúbicos en total. Cada unidad de glóbulos rojos tiene 300 centímetros cúbicos. ¿Ya? Y aporta más o menos para subir el hematocrito. No la hemoglobina, el hematocrito alrededor de 3 a 5%. O sea, tan poquito, pero cuando estamos en el límite, ese poquito nos salva la vida. ¿Bien? Por eso es que las pruebas de tipificación se le hicieron a esta paciente de manera de que mientras la perfundimos, mandamos a buscar al banco de sangre la sangre que necesitamos. La sangre tiene que estar preparada, obvio, ¿sí? Y además le hacemos siempre el quito a ponerle hemoderivados, porque los hemoderivados no son sintéticos, entonces producen reacciones anafilácticas a las proteínas del plasma, que aunque se las tratan de sacar, igual hay. Así que hacemos una respuesta alérgica generalmente a los glóbulos rojos, a todos los hemoderivados. Y además, ahí ustedes dicen, ay, hay glóbulos rojos, sí, pero están muertos una cantidad grande, porque los agarran, los sacan, los baten, los limpian, se mueren muchos. Entonces eso hace que esta solución donde vienen los glóbulos rojos tenga una gran cantidad de glóbulos rojos drenados, así que va a inducir hipercalemia en una persona que debe estar con una insuficiencia renal aguda. ¿Sí? De hecho, no debe estar orinando, porque su mecanismo de adaptación la tienen así. Bien, entonces la situación aguda la solucionamos, pero el problema ahora, una vez que está estabilizada hemodinámicamente y ya salió de la situación aguda, la pregunta es, bueno, tiene un sangramiento parece, ¿cierto? Tuvo una melena, pero ¿por qué ustedes creen y dicen que tiene una hemorragia digestiva alta ahora que la señora está respirando tranquila y tiene una frecuencia cardíaca mejor? Me puedo relajar y preguntarme a mí misma o a ustedes por qué tiene una hemorragia digestiva alta. Porque si fuera baja habría salido color rojizo. ¿Por qué? Si yo pregunto, ¿de qué color es esto? Usted me dice que no es negro. ¿Por qué la respuesta es, no es esto otro? Bueno. Póngale el pecho a las balas, señor. ¿Ya? Úlcera. Las cosas no son porque otra cosa no es. A veces sí es porque no es ninguna de estas otras cosas, pero las cosas son porque son. Y tienen que tratar de desmenuzar esto, ¿ya? Porque la hemoglobina se oxidó y se degradó y por eso ¿Ya? está negrita. Ya, porque la hemoglobina se oxidó y se degradó, ¿ya? Entonces la hemorragia digestiva alta es una deposición,
Se ¿Ah? mezcla con la deposición, la sangre. ¿Es una deposición con sangre o es pura sangre? ¿O me van a decir, yo no ando buscando entre medio de esa cuestión a ver si hay coprolito entre medio? ¿No? Por definición, todo lo que sale del ano, y no opinen respecto a esto, son deposición. ¿Ya? No, tranquilo. Yo no dije nada. No, sí sé, pero se lo van a imaginar. No. ¿Ya? De manera que son deposiciones con sangre, porque aun cuando no tengan contenido fecal, tienen contenido de secreción intestinal, que recordarán que son como 7 litros. Así para el ojo producimos 1,5 litros de saliva, 1,5 litros de jugo gástrico, 1,5 litros de jugo pancreático y 1,5 litros de bilis y 7 litros más o menos de jugo intestinal. ¿Y cómo puede ser que todo eso lo reabsorbemos? Lo reabsorbemos. ¿Sí? Producimos harto. Entonces, es una hemorragia digestiva alta porque es sangre semidigerida, ¿sí? Yo le creo. No, tú dijiste. Yo me creo. Ah, tú te crees. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa por la cual crees que es una hemorragia digestiva alta? ¿Es la única cosa? ¿Una hemorragia digestiva baja no puede producir este síndrome? Sí puede ser la presentación es distinta. O sea, una hemorragia digestiva alta, baja puede producir este síndrome, pero es poco probable que produzca melena. ¿Sí? ¿Qué más apoya el hecho de que tenga una hemorragia digestiva alta? Aparte de la melena. Que esté utilizando ketoprofeno. Ya, que tiene factores de riesgo de tener una enfermedad que produce hemorragia digestiva alta. ¿Está con profilaxis de anticoagulante? ¿Perdón? ¿Está con profilaxis de anticoagulante? Que está con profilaxis de desangramiento, ya, también. Ya. Muchas veces no tenemos tantos antecedentes, no sabemos, y nos tenemos que guiar entonces por los antecedentes y por las probabilidades. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Entonces, nosotros tenemos hemorragia digestiva alta cada vez que nuestro sangramiento, el sangramiento proviene del tubo digestivo alto hasta el ángulo de Treitz, ¿o no? O sea, todo el intestino delgado, yeyuno, ilion y el resto del duodeno que queda y colon produce una hemorragia digestiva baja. ¿Sí? ¿Sí o no? No, es que pregunto yo. O sea, un sangramiento del ángulo de Treitz para abajo es hemorragia digestiva baja. ¿Sí? Sí. Sí, por definición. ¿Ya? Por definición. Y esto es fundamentalmente por el hecho de que la hemorragia digestiva alta, la sangre que proviene del tubo digestivo alto es digerida. Y tal como ustedes dijeron, la digestión de la hemoglobina, que ocurre porque tenemos un montón de jugos pancreáticos que son capaces de degradar la hemoglobina y transformarla en un líquido, o sea, en una sustancia, por decir, oscura, que mezclada con los jugos intestinales y la bilis se ve como una solución negra. Y esto es porque el ángulo de Treitz no es porque es bonito, ni porque está en la esquina, ni ninguna cuestión. Me da lo mismo el ángulo de Treitz. Es después de que el jugo gástrico salió, o sea, debajo la ampolla pancreática o de váter, como quieran decirle, de ahí para allá, la sangre, o sea, el contenido intestinal del duodeno, ¿cierto?, se va a juntar y se va a degradar. Todo lo que esté por ahí para abajo y salga después de eso no va a tener jugo pancreático, porque no se estimuló para que se liberara. Por lo tanto, la sangre o cualquier contenido que provenga del intestino debajo de la ampolla de váter no va a tener digestión. No va a ser degradado por enzimas, que las enzimas están en la saliva, en el jugo gástrico y en el
jugo pancreático y bilis, punto. De ahí para abajo no hay Encima. enzimas. Por eso las deposiciones o cualquier cosa que provengan de ahí para abajo van a tener unas características clínicas distintas que no son digeridas. Ahora, entre medio hay un montón de cosas, porque algunas personas me van a decir, pero es que ¿cómo no va a llegar un poco de jugo pancreático al inicio del yeyuno si hay un sangramiento ahí? ¿Sí? Eso es cierto, por eso es que hay veces que no tenemos muy claro de dónde proviene la sangre, porque los límites no son exactos. Nosotros decimos el ángulo de Traut más o menos para decir dónde más o menos creemos que llega el jugo biliar, pero es principalmente porque algo que se generó después de los estímulos que producen las secreciones para la digestión, no se estimularon tampoco. Entonces es más probable que ese contenido no tenga las características de hemoglobina digerida. Porque además la hemoglobina, ¿qué es? Una proteína. Una proteína, así que no se va a digerir en la boca, se va a digerir en el estómago y en el intestino, con el estímulo de la pepsina y los pepsinógenos. Necesita. Y en el jugo gástrico también hay algunas enzimas que participan en la digestión, así que en realidad puede ser que la sangre provenga de cualquier parte hasta el ángulo de Traut. De cualquier parte de ahí. ¿Y por qué la hemorragia digestiva alta se acompaña de lipotimia, de hipotensión? Ya, de acuerdo, porque incluye pérdida de volumen, ¿sí? De acuerdo. Pero hay otra cosa muy importante. ¿Por qué? Lo clásico que a uno le enseñan es que el paciente le dieron ganas de defecar, fue al baño, se sentó y ahí mismo se quedó. Tuvo la lipotimia después de defecar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que anda con hemorragias digestivas por la vida, caminando, trulalala. Bueno, no tan felizmente, pero no muriendo, ¿sí? El tubo digestivo tiene motilidad propia, tiene vida propia, y muchos de ustedes que se estresan pueden saber que eso es cierto. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo hace contracciones aisladas, segmenta y tiene peristalsis. Estos tres movimientos son regulados por mecanismos intrínsecos en el tubo digestivo, o sea, no tienen nada que ver con otros estímulos, solamente los estimula la distensión del segmento anterior. Se distende y eso produce una onda de contracción que es regulada por el plexo mioentérico, no el submucoso. Mioentérico, músculo, se mueve. Submucoso, debajo de la mucosa, secreta. ¿Bien? Entonces, este peristaltismo produce que la onda del bolo alimentario, voy a decir en general, o lo que sea que está en el intestino, se distienda y se vaya contrayendo así en una progresión, que es desde oral hasta anal, de oral a anal, en esa dirección. Y esta dirección está regulada por la organización intrínseca del plexo. Recordarán que estos plexos provienen embriológicamente de las crestas neurales, de manera que forman parte del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y por eso es que pueden ir, la motilidad es regulada también por la activación simpática y parasimpática y no depende de la voluntad. Entonces tenemos una activación motora simpática y parasimpática y además autorregulada. Entonces cuando una persona, cualquiera de nosotros, va a defecar, se producen varios procesos en los cuales tiene que ver la motilidad intestinal. El primer proceso, que es súper evidente, es los reflejos gastrocólicos. ¿Cómo? Voy al baño. O sea, no al baño, voy a defecar, porque voy a ir a peinarme, ustedes me entienden. Voy al baño.
¿Sí? Y esto es máximo en las guaguas. Uno le da pecho o le da la mamadera y así uno gasta una cantidad de pañales increíble. Pero algunas personas que tienen exacerbado el reflejo gastrocólico, sobre todo cuando están nerviosas, comen y tienen quiebre. Y algunas personas tienen este reflejo bien exacerbado, de manera de que tienen un ritmo de activación y con la comida principal tienen quiebre. ¿Sí? Hay algunos que no les pasa nada y pueden pasar días, que su peristaltismo no importa nada. Y mientras tanto, el bolo alimentario dentro del tubo digestivo se seca, porque se reabsorbe el agua, principalmente. ¿Sí? Entonces, mientras más tiempo está ahí, más tiempo está ahí. ¿Sí? Se producen estos fenómenos de constipación. Y como la motilidad intestinal está regulada, entonces, por un mecanismo intrínseco y también por un extrínseco. Y la defecación en particular y el reflejo gastrocólico es un reflejo vagal. Entonces, si yo estoy en una situación donde me bajó el volumen circulante, ¿sí? Significativamente, defeco, porque tengo un volumen significativo que no absorbí, porque el peristaltismo aumentó, porque tengo una gran cantidad de contenido hiperosmótico en el tubo digestivo. Voy y defeco y se produce el reflejo gastrocólico o reflejo de defecación solo, independiente del gastrocólico. Voy a tener una activación parasimpática importante y se va a producir una vasodilatación. Va a bajar la frecuencia cardíaca y los mecanismos de compensación que deberían mantener a la persona con una PAM relativamente decente se va a la punta del cerro. Entonces, por eso hay momentos críticos en la hemorragia digestiva. Y estos momentos críticos es cuando yo intento aumentar el gasto cardíaco en una persona que tiene el volumen limitado o produzco o bloqueo los mecanismos de adaptación, por ejemplo, con los efectos biológicos de tono vagal, de estimular el tono vagal. Porque la persona, por eso les explicaba antes, está hiperactivada con adrenalina y vasocontraída. Y yo hago todo lo contrario con la... Entonces la persona no tolera eso y se desmayan en el baño y lo encuentran botados en el baño. Y también por eso es que hay tantos accidentes en el baño. ¿Sí? El baño es un lugar de accidentes, precisamente porque estamos encerrados. Está relativamente insonorizado, entonces cuando las personas gritan o llaman, no los escuchan, y además porque muchos procesos biológicos, fisiológicos que ocurren en el baño pueden asociarse a hipotensión significativa. O nunca les ha pasado que han tenido una diarrea importante, van al baño